Josué 24:15, dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Una versión dice: por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Anhelas la salvación de tu familia? Cuando uno se da cuenta que el vacío interior que uno tiene nunca lo pudo llenar el alcohol, el tabaco, las drogas, la salida con los amigos a distintos lugares, buscando de alguna forma divertirse, los placeres, el deporte, nada, absolutamente nada de estas cosas puede llenar el vacío excepto Cristo Jesús. No tenemos otra alternativa y deseamos que los nuestros también tengan esa experiencia salvadora que un día hemos tenido nosotros. Yo lo tuve a los 15 años. El primer día que llegué a una reunión para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, ese mismo día rendí mi vida a Cristo, pero también ese mismo día se llenó algo que había en mi interior vacío. Y con 15 años tomé esa decisión de nunca más querer dejarlo al Señor. Estaba dispuesto a seguirlo por el resto de mi vida. Todos, algunos más, otros menos, tenemos más de un familiar sumergido en el alcohol, en las drogas, en una vida licenciosa y que deja mucho que desear. Nosotros queremos que ellos también alcancen la salvación en Cristo Jesús. ¿Está de acuerdo? Amén. Tenemos que llegarle con ese mensaje que un día también se nos entregó a nosotros. El apóstol Pablo dejó bien en claro su deseo en la carta a los romanos cuando dijo lo siguiente en Romanos capítulo 9, versículos 2 y 3, que dice lo siguiente, se lo voy a leer en una versión diferente. Dice: me duele el corazón y siento día y noche una gran amargura al pensar en ustedes. Cristo y el Espíritu Santo saben que no miento al decir que estaría dispuesto a condenarme eternamente si con ello ustedes se salvaran. Note el anhelo del apóstol Pablo. Quería a toda costa que sus familiares, que los de su pueblo, de su nación, los judíos, pudiesen alcanzar la salvación que él mismo experimentó. Y si de alguna forma yo tendría que ser condenado para que ustedes sean salvos, aún eso, el Espíritu Santo y Cristo dan testimonio que siento un profundo deseo de que ustedes alcancen la salvación que yo he alcanzado. Pero claro, uno sabe que la salvación es personal, que eso es imposible que eso suceda. Capítulo 10, verso 1 de Romanos dice: amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Ojalá que alguien en esta noche pueda decir lo mismo. El deseo de mi corazón, el profundo deseo de mi corazón, Dios lo sabe, es que fulano de tal de mi familia sea salvo, que mi tía sea salva, que mi tío sea salvo, que mi hijo alcance la salvación, que mi papá o mi mamá o el que me crió alcance la salvación en Cristo Jesús. No sé si usted puede anhelar lo mismo que anhelaba el apóstol Pablo. Segunda de Corintios 5:14, el apóstol, hablando justamente del ministerio de la reconciliación, llega a decir en el verso 14, segunda de Corintios 5:14, hagamos lo que hagamos, no lo hacemos porque queremos, sino porque el amor de Cristo nos domina. La versión 1960 de Valera dice: nos contriñe. En otras palabras, está diciendo nos domina, traducido al idioma de este tiempo. O podríamos decirlo, nos obliga, nos exige. Cuando uno está lleno del amor de Cristo, el amor de Cristo te obliga a sentir algo especial por aquellas personas que están descarriadas, que un día conocieron a Cristo y ya hoy están apartadas, o que nunca experimentaron lo que vos experimentaste al llegar
a la iglesia la salvación en Cristo Jesús. Cuando el amor de Dios te llena de tal modo, llega a obligarte a sentir y a hacer algo por ellos. Llegó un momento, Pablo, al decir acerca de la salvación: yo con los judíos trato de hacerme judío, a los griegos me hago griego, con tal de poder salvar aunque sea uno para Cristo. Porque anhelo que ellos sean salvos. Hagamos algo, te está diciendo Pablo, por la salvación de ellos, por la salvación de algún vecino, por la salvación de algún compañero de trabajo que está totalmente perdido, que no encuentra el rumbo a la vida, que no sabe por qué vive, no sabe por qué existe. Pero usted tiene el mensaje que puede transformarlo, que puede hacerlo salvo. Un cristiano que ha experimentado la verdadera conversión llega a sentir lo mismo que siente el Señor por las personas perdidas, para que puedan llegar a alcanzar la salvación. No podemos venir a una reunión sin pensar en aquellos que no hemos podido traer, porque ¿dónde están ahora? Yo estoy celebrándole un culto a Dios, estoy tratando de darle mi mejor adoración al Dios Todopoderoso, pero a lo mejor cuando usted llega a casa, su pariente o su vecino o su compañero, después usted se entera que ha partido a la eternidad sin haber tenido un encuentro personal con el Señor, sin haber arreglado cuentas con Dios. Y una vez que la persona partió, ya no hay más oportunidad de salvación. Quizás hoy te preguntes: ¿cómo puedo hacer para que ellos sean salvos? Para que lleguen a conocer a Cristo como un día yo lo conocí. ¿Cómo hago para conducirlos a Cristo? ¿Cómo los traigo a la iglesia? Me parece tan difícil que eso suceda, dicen algunos, que me quedo paralizado. Me parece casi imposible que mi hijo pueda venir a Cristo, que mi nuera pueda venir a Cristo. Y ahí se quedan medio perplejos, tratando de pensar de qué forma ellos podrían llegar al Señor. Mira, si el Señor te trajo a vos, lo puede hacer también con ellos. Pero quiero solamente que te acuerdes de algo. El ángel a María le dijo: nada es imposible para Dios. ¿Cuántos tienen ese Dios? Porque nada es imposible para Dios. Cada cristiano puede conducir su familia a Cristo. Josué lo dijo: yo y mi familia serviremos al Señor. Ahora, ¿cómo podría realizarse esa labor? Yo en esta noche quiero presentarle 3 herramientas insustituibles para poder alcanzar a tu familia para Cristo. En primer lugar, por medio de tu testimonio de salvación, anótelo, por medio de su testimonio de salvación. Jesús le dijo a un ex endemoniado: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Gloria a Dios. Vete a los tuyos y cuéntales. Estoy hablando de un endemoniado que lo ataban con cadenas, con grillos, las despedazaba. Había una fuerza interior que hacía de que él se tratara de matar, rasgándose el cuerpo con piedras. Lo querían contener, lo querían atar y no podían. Claro, el diablo había tomado posesión de su espíritu, de su alma, de todo su cuerpo. Cuando tuvo un encuentro con Cristo, no duró unos minutos en que esa persona llegó a su estado cabal, llegó a ser una persona cuerda. Los demonios huyeron de él, se enfrentaron con Cristo. Cristo le echó fuera a todos esos demonios y la persona quedó en su juicio cabal. La vistieron y ¿sabe qué exclamó este hombre? Déjame ir contigo, quiero seguirte. Y el Señor le prohibió, le dijo: no, quiero que te conviertas en el primer misionero, quiero que vayas a Decápolis, a esa ciudad donde todos te conocen,
donde todos tienen historias acerca de tu persona y cuéntales la misericordia que el Señor ha tenido contigo. Dale tu testimonio. Contale lo que el Señor hizo con tu vida. Y es lo que Dios en esta noche te está diciendo. Vete a los tuyos, a tu familia, a tus parientes y contale lo que Dios hizo con tu vida. El apóstol Pablo, en varias oportunidades, si usted ha leído Hechos de los Apóstoles, él contó reiteradas veces su testimonio de ese encuentro que tuvo con el Cristo resucitado. Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 22. Allí tenemos la forma en que Pablo cuenta su conversión. No lo vamos a leer. Pero ¿qué dijo? En pocas palabras, él estaba diciendo, yo creía que hacía el bien y estaba obrando mal. Era celoso de mis tradiciones, por eso perseguía a los cristianos. Y no me daba cuenta que en realidad yo perseguía a Cristo y me hacía daño yo mismo. Quedé ciego de ese encuentro con Cristo y después el Señor me dijo que me tranquilizara y que vaya a Damasco a esperar instrucciones porque Él me las iba a dar. Y allí cuenta Pablo su testimonio. Pablo, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, él contaba en la manera que él se convirtió al Señor. ¿Usted ya le contó a sus familiares cómo llegó a Cristo? ¿Qué fue lo que hizo el Señor con usted? ¿Se da cuenta lo poderoso del testimonio? Un ciego de nacimiento dio testimonio en Juan capítulo 9, verso 25, diciendo, él le contestó, porque claro, le preguntaban, ¿quién te sanó? Te sanó Jesús porque ese creemos que es un hombre pecador, es un hombre que no merece estar por aquí, por estos lugares. ¿Quién fue el que te sanó? Y le preguntaban a los padres teniendo miedo que lo echaran de la sinagoga, decían, pero ¿edad tiene? Pregúntenle a él. Y entonces el ciego contestó, yo no sé si es pecador, lo único que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. Gloria a Dios. Estaba dando testimonio del poder sanador de Cristo. El Señor lo sanó completamente, le quitó su ceguera, ahora veía. ¿Usted dio testimonio ya de su sanidad? ¿A cuántos el Señor ha sanado? Y la gente por ahí sufre y no encuentra salida. Pero si Dios obró algo en tu vida, tenés que dar testimonio y decirle, mira, el que me sanó a mí, también te puede sanar a ti. Porque el Señor no hace acepción de persona. Usted ya contó su testimonio, todavía no saben de la decisión que usted ha tomado de seguir a Cristo. Hay quizás parientes suyos, hay vecinos suyos que todavía no saben si usted es cristiano o no. Lo ven medio raro, lo ven que sale a cierta hora. Y están haciendo medio cálculo, ¿será que este va a la iglesia? Ya no lo escuchamos más decir malas palabras, no lo escuchamos gritar en la casa, algo raro tiene. Pero usted, para dar testimonio, no tiene que inventar absolutamente nada. No le tenemos que dar un curso para decirle, así se da testimonio, no. No tiene que hablar de lo que no sabe todavía. El ciego decía, no sé. Porque claro, por ahí te van a llenar de preguntas y usted, está bien, dígale, no sé. Él dijo, no sé si es pecador. Lo único que sé es que tuvo una experiencia transformadora. No tiene que hablar bien de la gente que aún todavía no conoce a fondo, porque alguno le dirá, pero ¿a dónde vas? A tal iglesia, pero vos sabés la gente que va allá. Allá va fulano de tal, allá va el otro, y usted dice, no, pero es una iglesia hermosa, yo me siento bien, los hermanos me aman, y quizás alguien hable con razón, mal de alguien que está en este lugar. Pero claro, muchos de los que estamos aquí todavía estamos en proceso de transformación. Por ahí alguno se puede fallar en su testimonio, puede ser que todavía no ha cambiado totalmente, pero no tenga reparo usted. Nosotros amamos la iglesia del Señor. Quizás alguno todavía no está totalmente transformado. Por eso usted no tiene que hablar bien de aquellas personas que todavía no conoce a fondo. Solo tiene que hablar de su experiencia personal, como el Gadareno, como Saulo de Tarso, como el ciego de nacimiento. Ellos contaron qué clase de encuentro tuvieron con el Señor. Pero también es algo imprescindible en el testimonio personal de salvación, es que usted tiene que demostrar que ha cambiado o que está en proceso. Alguno le dirá, pero che,
me parece que cambiaste mucho, y usted no se va a dar cuenta, pero la persona que más está con Cristo, más se va a parecer a Él. Y estar con Cristo es estar con la Biblia, estar en oración, estar con los hermanos. Hasta su manera de hablar cambia, su manera de expresarse. Y algunos todavía no. Algunos están en proceso y algunos son más lentos que otros. Algunos por ahí se le va a escapar una mala palabra. Es decir, que por ahí va a dejar mal parado al Evangelio. Por ahí se le va a cruzar alguna circunstancia, por así decirlo, alguien le va a frenar de golpe y usted va en su auto y usted abre la puerta y lo quiere pelear al otro que está adelante y es el pastor. Se va a encontrar con esa circunstancia y le va a querer decir un montón de cosas y cuando, hola pastor, Dios le bendiga. Y saltan esas cosas. A veces pasa. Quizás está en proceso de cambio. Pero hable de su arrepentimiento, de las cosas que usted a lo mejor hoy está dolido porque las hacía y eso hacía doler el corazón del Señor. Pero hoy está arrepentido, no las quiere volver a hacer más. Hable de las consecuencias de su vida perdida en usted y en su familia, porque a lo mejor usted tomaba mucho y no toma más. Y eso dañaba su vida, dañaba su economía, dañaba su familia. Hay muchos hijos con rencores contra su padre porque a lo mejor no había para comer, pero sí había para tomar. Pero esas cosas ya son del pasado. Hable de quién le predicó, quién le habló del Señor. Quizás fue un compañero o alguien que usted hacía mucho que no lo veía. Hable de la decisión que usted tomó de seguir ahora a Cristo a pesar de todo lo que pueda venir por delante. Hable de cómo se encontraba, cómo se encuentra ahora y de los cambios que se van produciendo en su vida. Mírese para hablar con relación al testimonio. Porque si estas cosas no suceden, usted sabe que una herramienta se puede echar a perder, ¿no? Nunca fue al taller de atrás donde usted guarda un montón de cosas y fue a buscar a lo mejor una pinza y quiso abrir la pinza y no podía abrirla porque se oxidó. ¿Qué hace cuando se oxida la pinza? W40. Y le trata de restaurar a la herramienta. Qué feo tener una herramienta y no poder usarla, ¿no? Porque se echó a perder. Bueno, el testimonio se puede echar a perder. Es una herramienta preciosa, pero si no funciona el testimonio, no hay forma de convertir a alguien, de testificarle a alguien. No hay forma de que tu familia venga a Cristo si no tenés un buen testimonio. Primera de Pedro capítulo 3, no lo voy a leer, pero allí habla de qué forma una mujer, una esposa puede ganar a su esposo para Cristo. Y la mujer trata a veces de predicarle, trata de decirle, mira, el pastor dijo así y así, y que tenés que arrepentirte, y que sos un pecador, y que te vas a ir al infierno si no te convertís. Claro, el esposo agarra una bronca. ¿Quién es el pastor para decirme eso? Y medio como cuando lo conoce al pastor ya lo saluda medio enojado. Pero no es la forma de convertir a un esposo. No es la forma. O a lo mejor le quiere planchar la ropa, le quiere hacer la comida favorita que a él le gusta y lo trata de invitar al culto. Tampoco es la forma. ¿Cuál es la forma de ganar, dice la Biblia, una esposa a su esposo para Cristo que es inconverso? Sin palabras. Repita, por favor. Sin palabras. ¿Sí? Poniéndose un cierre en la boca. Sin palabras. Pero pastor, no le puedo predicar, no. No le puedes predicar. La Biblia no te autoriza a predicarlo. Pero ¿y cómo hago? Predicándole con tu testimonio. Una buena conducta es mejor que 1000 predicaciones. Sigamos. Segunda herramienta. Por medio de la oración intercesora. Primero tenemos nuestro testimonio. La segunda herramienta es la oración intercesora. La Biblia nos enseña que la oración tiene poder.
Es por eso que en Santiago capítulo 5, verso 16, dice la Biblia que la oración de quien está bien, es decir, de un justo, es poderosa y es muy efectiva. No dice que pueda hacer todas las cosas, sino que la oración de un justo, es decir, de alguien que está bien delante de Dios, es poderosa, es efectiva. Pablo pidió oración para saber cómo hablar a la gente acerca del Señor. Es decir, que cuando nosotros vamos a hablar de Cristo, tenemos que entender que debemos orar por esa persona. Y aún dice Pablo, yo quiero que oren por mí, porque yo también voy a hablarle a la gente de Cristo. Y está bien pedir oración cuando uno va a hablar a la gente del Señor, claro, porque uno sabe que a lo mejor no están en las óptimas condiciones, a lo mejor no está bien en su cabeza de decir, ¿será que este es el mensaje? Está pidiendo oración porque sabe que necesita humillarse delante de Dios y él se reconoce que no es suficiente para ciertas actividades. Entonces Pablo le pide oración a la iglesia, oren por mí, dice Efesios capítulo 6, verso 18 y 19, dice lo siguiente: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Fíjese lo que llega a decir Pablo: oren en todo tiempo, con toda clase de oración, súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No hay lugar donde la oración no tenga que llegar, llega por todas partes. Está diciendo, vayan en su vida de oración, vayan en el día completo de oración, vayan en todas las actividades que tengan que hacer y enfrentar en la vida, metan todo allí en oración, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y agrega Pablo, dice, y por mí, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca, es decir, cuando tenga que predicar, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Oren por mí para que cuando yo tenga que predicar, las palabras que yo diga, las diga inspiradas por el Espíritu de Dios. Que Él me dé la palabra justa y necesaria para poder llegar a esa persona que está en necesidad. ¿Está bien que usted ore antes de ir a hablar con alguien para que el Señor le alcance la palabra justa y necesaria? Sí, así se tiene que hacer. Entonces cuando te enfrentás bajo esa circunstancia ante esa persona, Dios te va a utilizar. Te van a salir palabras que nunca pensaste. Dios te va a inspirar y te va a dar la palabra justa para poder llegar a la necesidad de esa persona, que vaya a saber las preguntas que tiene, vaya a saber los problemas que está enfrentando, pero Dios es poderoso para alcanzarte una palabra, y una palabra de Dios puede cambiar su vida. La Biblia enseña que debemos orar por la salvación de las personas. Por eso es necesario interceder. Vayamos a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 en adelante, que dice lo siguiente. Pablo recomienda a la iglesia de Éfeso lo siguiente. Pablo le escribe a Timoteo, pero en realidad Timoteo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso. Dice lo siguiente, 1 Timoteo 2:1, en primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los gobernantes y por todas las autoridades para que podamos vivir en paz y tranquilos, obedeciendo a Dios y llevándolos bien con los demás. Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y sepan que hay un solo Dios y solo hay uno que puede ponernos en paz con Dios: Jesucristo, el hombre. Jesús dio su vida para salvar a todo el mundo. En el momento oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos. Amén. Me interesa esta palabra para resaltar. Pues Él quiere que todos se salven. La voluntad de Dios
es que tu mamá sea salva, de que tu papá sea salvo, de que tus hijos sean salvos, de que tu familia venga contigo a la iglesia, de que tu vecino de la derecha sea salvo, el de la izquierda también, el de la esquina también, el que pone la música fuerte también, el que se emborracha todos los días también, el que pelea con su esposa y sus hijos también ese, el que roba, el que se droga, todos. El Señor quiere que todos sean salvos. Por eso hay que orar. Recomiendo que se ore. Recomiendo que se ore por esas personas, dice el apóstol Pablo. ¿A cuánto se le hace difícil orar por esas personas? ¿Cómo ora por ellos? Cuando no sepamos cómo orar por ellos, podemos pedir la asistencia del Espíritu de Dios, la asistencia de Cristo, porque Él es un excelente intercesor. Él vivió orando en la tierra, pero aún en el día de hoy sigue intercediendo por los suyos. Cuando usted no sabe qué hacer, va a quien sabe y le dice, enséñame. Y de seguro Él le va a enseñar el oficio de la intercesión. Romanos 8, 26 y 27 y Hebreos 5, 7 dice lo siguiente. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlos. Y Dios, que conoce todos nuestros pensamientos, sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir. Porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere. ¿Amén? Hay momentos donde no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo inunda nuestro corazón, toma nuestro espíritu, nos da la palabra justa y necesaria para clamar y pedir por las necesidades de esas personas que nosotros no conocemos, pero el Señor sí las conoce. Y hay momentos que por ahí nos quedamos sin palabras. No importa. Dios tiene un lenguaje espiritual para otorgarte, que el pasaje dice que son como gemidos indecibles, indescriptibles, no se pueden describir, pero es el lenguaje espiritual que Dios sí lo conoce. No tengan miedo de hablar en lenguas, es el lenguaje espiritual que Dios te otorga. Pero usted dirá, pero yo no sé lo que digo. No importa, Dios sí sabe lo que dice, porque Él sí conoce ese lenguaje que te dio. Hebreos 5:7 dice, de ahí que Él puede salvar en forma definitiva a los que se acercan a Dios por su intermedio, ya que vive eternamente para interceder por ellos. No solamente el Espíritu Santo intercede y nos ayuda, Jesucristo está a la diestra del Padre y cada vez que usted lo necesita, Él está intercediendo por usted. Quizás alguna vez no cayó porque Jesús oró por usted. Quizás alguna vez salió adelante una prueba que parecía que lo iba a derribar, pero había alguien que estaba en el cielo orando para que Dios le alcance gracia. Jesucristo. En algún momento quizás usted hizo algo indebido y el Padre inmediatamente quiso agarrar un látigo y darle por su espalda. Pero Jesús dijo, dale una nueva oportunidad. Mira, derramé sangre por él. Todavía tengo horadadas las manos, mis pies, mi costado está abierto. Morí en su lugar. Dale una nueva oportunidad. Y Dios te da una nueva oportunidad. Vive para interceder por nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a interceder por aquellos que están mal? Quizás usted juzga, pero no se lo merecen. Pero alguien un día oró por nosotros. Alguien un día hasta ayunó por tu vida. Se privó de comer. Se privó de pasar un momento feliz. Y quizás estar en familia para estar orando por tu vida, clamando y gimiendo para que usted hoy sea salvo y disfrute de su salvación. Estoy seguro, porque si no, no estaría en este lugar. Dependa de la oración como Cristo dependió de la oración. Como los apóstoles dependieron de la oración. Como cada siervo de Dios
ha dependido en la historia de la oración para poder llevar muchas personas a los pies de Cristo. Cada vez que la iglesia oró, Dios respondió. Y cada vez que la iglesia ruega en este tiempo, la mano de Dios se mueve para responder a sus oraciones. ¿Cuántos lo están creyendo esto? La iglesia oró en Hechos capítulo 12 y Pedro fue liberado de la cárcel. Estaba a punto de ser ejecutado. La iglesia oró y Dios respondió mandando un ángel y abrió las puertas de la cárcel. Y Pedro salió de la primera puerta, la segunda puerta, la tercera puerta, después salió para afuera en la calle y él decía, estoy soñando, pero el ángel le dijo, vete rápido. Y se tocó y dijo, pero no es un sueño. Cada vez que la iglesia ora, Dios tiene el poder de mover su mano y hacer cosas imposibles. Cada vez que usted ora como iglesia, Él podrá libertar a alguno que está en la cárcel de una forma sobrenatural. Asimismo, ejecutó un juicio sobre la persona de Herodes muriendo después de dar un discurso y fue comido por gusanos. Porque la iglesia oró. La iglesia ora, Dios responde. Aún sobre sus enemigos, haciendo juicio. Oró la iglesia por Saulo de Tarso porque estaba haciendo estragos sobre muchos cristianos. Los perseguía para tratar de hacer negar que nieguen el nombre de Cristo y encarcelaba, no importaba si era hombre o mujer, los metía en la cárcel con tal de que se acabe de una vez por todas la gente de ese camino. La iglesia oró y Saulo tuvo un encuentro con Cristo. Y el peor enemigo de la iglesia se transformó en el precursor del Evangelio en muchas naciones, en 2 continentes. Él llevó el Evangelio por todas partes porque de perseguidor del Evangelio se convirtió en un perseguido por el Evangelio. El apóstol Pablo. Pero porque la iglesia oró. Dios se mueve cuando la iglesia ora. Saulo fue salvo. No hay persona que sea tan dura para que Dios no la pueda convertir. Sembraré, hoy cantamos la simiente preciosa. Sembraré en corazones de mármol. Dejaré el resultado del Señor. Usted fue salvo. Y a lo mejor alguno lo miraba y decía, pero ¿será que este se va a convertir? Mira lo que es. ¡Pah! Pero se convirtió. Dios lo convirtió, pero la iglesia y cada individuo personalmente tiene que hacer su parte, de clamar, gemir, orar por esas personas. Yo estoy seguro que Dios hará la suya, si usted hace la suya. Amén. La tercera herramienta que le quiero presentar es esa herramienta que se llama el poder del Espíritu Santo. Entonces tenemos la primera herramienta, su testimonio de salvación personal. La segunda, la oración intercesora. La tercera herramienta, el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el poder que te capacita para testificar. La Biblia dice que nosotros tenemos que predicar el Evangelio a todas partes, a todas las naciones, a toda criatura. Pero, ¿cómo hago para predicar? Dice la palabra en Hechos 1:8, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea, en Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Recibirán poder, van a ser capacitados sobrenaturalmente para hablar de mí. Cuando uno está lleno del poder del Espíritu Santo, recibís poder para hablar de Cristo como se debe hablar. Recibís poder para hablar con denuedo, con soltura, con arrojo, con poder a las personas. Y el Señor sabía que
necesitaríamos esa asistencia especial porque nos íbamos a enfrentar a un mundo como se enfrentaron los apóstoles de aquel tiempo. Un mundo opuesto a las cosas del Señor. Un mundo rebelde a las cosas de Dios. Todo lo que se marca en esta sociedad tiene que ver con su rebeldía contra Dios. Un mundo que está bajo el poder de las tinieblas. Dice la Biblia que está bajo el poder del príncipe de este mundo. Todo el sistema de esta sociedad es anticristo. Mire si no vamos a necesitar poder de Dios para predicar su palabra. Por lo tanto, usted no está solo para hacer esta tarea. No lo deja solo el Señor. Él prometió la promesa del Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén. No intenten mover un pie. No intenten hacer algo sin antes ser investidos con poder de lo alto. Era lo que el Señor les enseñó. El Espíritu Santo es el que convence de pecado y es el que produce el nuevo nacimiento en las personas. Lo que pasó en usted. Dice la palabra, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y juicio. Y Jesús, dando testimonio a Nicodemo, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo entonces convence de pecado. El Espíritu Santo produce nuevo nacimiento a través del agua, que es la palabra del Señor. Una predicación bajo la unción del Espíritu Santo es la que puede compungir los corazones. Lo que pasó en Hechos capítulo 2. Pedro estaba predicando la palabra y había reunido como 3.000 personas porque había ocurrido el hecho de que el Espíritu Santo bautizó a aquellos que estaban en el aposento alto. La gente escuchó que alababan a Dios en diferentes idiomas. Le pareció algo espectacular, algo asombroso, cómo estos galileos hablan en idiomas que ellos nunca aprendieron, y la gente daba testimonio, los que comprendían ese lenguaje, que alababan la grandeza de Dios, las maravillas de Dios, les oían que hablaban las grandezas de Dios. Y claro, Pedro se pone en pie, representando a los 12, y comienza a predicar la palabra, comienza a citar las Escrituras, y el corazón de la gente se comenzó a compungir. ¿Qué significa eso? Se comenzó a entristecer, a sentir culpable por todos los pecados que ellos cometieron contra Dios. Eso es lo que logra una predicación bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Alguna vez alguien te habló de Dios, sea en un culto o sea en la vida personal, y fue como que tu corazón se hizo pedazos? Como que quedaste en evidencia delante de Dios, al desnudo delante de Dios, y sentiste vergüenza por tu conducta, por tu forma de ser, por tus pecados delante de Dios. Como que Dios conocía todo acerca de tu vida. Conocía tu niñez, tu adolescencia, tu juventud, conoce todo lo que estás haciendo, hasta tus pensamientos en este mismo momento, y te trae un convencimiento de que tenés que arrepentirte y cambiar de vida. Eso es lo que logra una predicación bajo el poder del Espíritu Santo. El corazón clama por salvación. Dice, ¿qué haremos para ser salvos? Clamó la gente. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Exclamó el carcelero después de haber experimentado la presencia gloriosa de Dios que rompió las cadenas de todos los presos. Ninguno se escapó, y Pablo y Silas habían sido latigados y no se escaparon tampoco, estaban cantando himnos a Dios esa noche. Y vino el carcelero que se quería matar porque creyó que los presos habían escapado y le dijo, no te hagas daño, le dijo Pablo y Silas, estamos aquí todos. Estaban conmovidos por la presencia de Dios. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es el corazón que clama compungido bajo el impacto del Espíritu. Y él le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y creyó, dice la Biblia, le recibió en casa, le lavó las heridas, después la familia entera se entregó a Cristo y se bautizaron. El Espíritu Santo
es el que nos da herramientas para predicar un evangelio de poder. En 1 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 11, se nos muestra cuáles son las herramientas que el Espíritu Santo tiene a nuestra disposición para que nosotros podamos hacer uso de esos dones, de esos regalos especiales de parte de Dios. Dice la palabra lo siguiente: pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, es decir, para edificación, para algo bueno. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Los dones de manifestación del Espíritu son herramientas perfectas para poder presentar el mensaje del Evangelio y para que el mensaje no solamente sean palabras de humana sabiduría, sino demostración del Espíritu y poder. Para que la fe de aquellas personas que creen no esté fundada en sabiduría humana, sino en la manifestación del poder de Dios, que tiene poder para cambiar las personas y ayudarles. Por eso el Espíritu Santo tiene el poder de proveerte aún en este tiempo sus herramientas, que son manifestaciones. No son dones permanentes, sino que cuando hay una necesidad se manifiestan estos dones para poder suplir alguna necesidad. El Espíritu te da poder para conocer sobrenaturalmente alguna situación, alguna circunstancia o algún espíritu que se mueve detrás de esa circunstancia o de alguna persona. Él te da sabiduría del cielo, es decir, sabiduría espiritual, para saber qué hacer en tal circunstancia. Te da ciencia, un poder para conocer cosas que a lo mejor no la conociste por estudiar, sino porque Dios te la reveló sobrenaturalmente. Discernimiento de espíritu para conocer qué clase de espíritu se está moviendo en alguna persona. Dice la Biblia que hay espíritu de enfermedad. Hay espíritu de enfermedad. Hay personas que están bajo el azote del diablo. Y cuando uno echa fuera ese espíritu, la persona queda sana. Hay espíritus que se mueven causando mal a las personas, pero el Espíritu Santo te da poder para ayudar a esas personas, pero también te da poder para hacer cosas sobrenaturalmente y sobreponerte a circunstancias. Te da una fe para creer lo imposible de creer. Te da poder para orar por sanidades y poder para producir milagros sobrenaturalmente. Y también te da poder para hablar sobrenaturalmente un mensaje inspirado. Te da profecías, te da lenguas y te da interpretación. Todas estas cosas el Espíritu Santo las tiene a disposición de aquellos que quieren ser usados para la extensión del Evangelio. Los milagros que sucedieron en tu vida, que viste alguna vez y que van a suceder a través de tu vida, son para manifestar la presencia del Cristo resucitado a través del mensaje presentado, del mensaje proclamado. Cuando uno está predicando la palabra y hay una necesidad y alguien ora por esa necesidad y la persona es sanada, lo que se está manifestando es que Cristo resucitó y está vivo en medio nuestro. Cuando Pedro se enfrentó ante un paralítico que estaba allí, que lo conocía todo el mundo y que no podía andar, que pedía limosna para vivir, él le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y le levantó y se le afirmaron los tobillos, los pies, cobraron fuerza y dice que empezó a saltar y todo el mundo quedó espantado y glorificaban a Dios porque todo el mundo le conocía de que era paralítico. Y claro, lo miraron a Pedro y a Juan, dijeron: ellos son los que provocaron este milagro, ellos son. En aquel momento enseguida se lo endiosaban a las personas, decían: ¿será que son dioses? ¿Será que tienen un poder sobrenatural? Y Pedro dijo: no,
No se confundan. Esto, lo que sucedió, es para que ustedes se den cuenta de que Cristo resucitó y está vivo y fue el que operó este milagro en la vida de él. ¿Cuántos creen en un Cristo vivo? Real, poderoso. Los milagros, las sanidades, las manifestaciones sirven para generar fe donde no hay. Para que la gente sepa que no son solo palabras humanas, que el mensaje del Evangelio es poder de Dios. Para que usted entienda que usted tiene que ordenar en el nombre de Jesús que las cosas sucedan y van a suceder. Porque la palabra lo dice. Entonces, usted tiene que testificar a los suyos. No es una opción. Dios quiere que tu testimonio impacte a las personas. Es una necesidad para que Dios se manifieste en la vida de estas personas, para que la semilla sea sembrada. Es un mandamiento de parte de Dios. En segundo lugar, usted tiene que orar por los suyos. No es una opción, es una necesidad para mostrar su dependencia de Dios y para que sea Dios el que obre y no es usted. Y en tercer lugar, usted tiene que hacer todo en el poder del Espíritu. Es la gran necesidad para que sea Él en nosotros quien haga la obra y no creamos que somos nosotros porque tenemos algún superpoder. No es así. Ahora, tu misión es llevar a las personas delante del Señor, no convertirlas. Amén. No convertirlas. Tu misión es que lleves a tu pariente, a tu vecino, a tu amigo, a tu compañero, a los pies de Cristo. Hasta ahí llegó tu misión. Después, lo que haga Cristo con esa persona depende de Él. El Espíritu Santo es el que convence. El Espíritu Santo es el que produce el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo es el que convierte a la persona como un día te convirtió a ti. Pero nuestra responsabilidad es esa nada más. La obra la hace Dios. Dijo Pablo en una oportunidad, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Amén. Gloria a Dios. Solamente oremos y que lo podamos traer. Si una vez que lo trajimos, la persona no se ha convertido, ya usted quedó libre de la responsabilidad de esa persona. Si Dios no pudo obrar en esa persona, usted no se preocupe. Deje que el tiempo, Dios va a hacer lo que quiera en esa persona, pero lo único que Dios nos pide es que sembremos la palabra. El resto se encarga de Él. Amén. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Hay 3 herramientas fundamentales de las cuales usted puede echar mano. Su testimonio personal, la oración intercesora, el poder del Espíritu Santo. Pero yo quiero en este momento guiarles, en este momento, para que usted piense en las personas que usted conoce pero están perdidas. Que a usted le gustaría que estén al lado suyo. Usted dice, pero va a ser imposible que venga. No se preocupe por eso. Usted tiene que pensar que para Dios no hay nada imposible.